Me tomó más tiempo que a los otros niños dejar de ver dibujos animados. Para mí, pasar toda una tarde sin estar al tanto de lo que emitían en Nickelodeon o Cartoon Network era como bajar al mismísimo infierno. Un entusiasta irremediable. Me parece muy curioso. Si hoy en día visitas cualquier blog nostálgico sobre los 90s y 2000, verás a decenas de personas actuando como si siempre hubieran amado las caricaturas, pero apuesto a que hubo una época en la que renunciaron a ellas solo por parecer maduros y cool. En fin, me estoy desviando. Esto que les contaré ocurrió cuando estaba en mis primeros años de secundaria, durante una aburrida clase de informática. En realidad, nadie le prestaba atención al tema, algunos perdían el tiempo garabateando en Paint, jugando juegos Flash o explorando páginas al azar que se encontraban por la web. Teníamos a uno de esos maestros a los que no les importaba realmente lo que hacíamos, siempre y cuando el trabajo estuviera hecho al final del día. Mi programa favorito, durante esa etapa de mi vida a la que me gusta llamar la era del atracón, fue Batman, la serie animada. Aburrido de mezclar colores en Paint, entré al navegador y me puse a buscar cualquier cosa que se me pasara por la mente. Primero tecleé Batman la serie animada datos curiosos, y ante mí se mostró una plétora de datos aleatorios sobre el show. Nada fuera de lo usual. Tras unos minutos pasando de una página a la otra, además de algunas entrevistas sobre el detrás de cámaras y el making of, que me parecieron bastante interesantes, no pude dar con nada que no supiera ya. Cansado de leer los mismos datos una y otra vez, quise cambiar un poco las cosas. Comencé a buscar foros o sitios de fans para ver qué pensaban otras personas del programa. Se compartían teorías y fanfictions en los blogs más populares. Luego me topé con unas cuantas páginas de haters que francamente me enfadaron. Pero, por desgracia, al cabo de unos minutos, estaba sumido en una rutina monótona en la que solo repetía, sin darme cuenta, los movimientos de mis dedos y el ratón para entrar y salir de cada página que me encontraba. Cuando volví a estar en mis 5 sentidos, vi que había llegado a la cifra de 2 dígitos en la página de resultados. Ese lugar en donde moran las páginas más extrañas e irrelevantes. Estaba sorprendido. Movido por la curiosidad, no pude evitar echarle un vistazo a algún que otro enlace. Hallé algunos foros de roleplay, sitios donde emitían ilegalmente episodios de la serie, e incluso el blog de un tipo raro que se disfrazaba para actuar los episodios. No estaba pensando mucho en dónde hacía clic hasta que me topé con una página genérica de fans, aunque de un aspecto amateur. Me atrevería a decir, demasiado amateur. Tenía el típico texto en donde se hablaba de cuánto amaban el programa, así como varias columnas de comentarios escritos sobre cada episodio. Por alguna razón, esto me interesó lo suficiente como para motivarme a deslizar hacia abajo la rueda del ratón. De pronto, una gran ventana emergente apareció en medio de la pantalla. Felicidades, has sido seleccionado como el posible ganador de 100.000 libras esterlinas. Esta podría ser la parte de la historia en donde te das una palmada en la frente, ruedas los ojos, o uno de tus padres te susurra, con el ceño fruncido y cierto tono de reproche, ¿ya ves? Y puedes hacerlo si quieres, porque justamente fue así como sucedió. Lo sé, seguro estás pensando que un chico que ya ha terminado la primaria debería tener un mínimo de conciencia sobre estas cosas. Yo era un preadolescente con acceso a internet desde finales de los 90s, por lo que mis padres no se tardaron ni un día en prevenirme sobre los peligros de la red, como las cosas que se oyen demasiado buenas para ser verdad. Sin embargo, también estaba en esa edad en la que sentía que estaba destinado a algo especial. Y, bueno, ¿qué clase de niño de 12 años renunciaría a 100.000 libras esterlinas como si no valiesen nada? Aún con mis dudas, hice clic en la ventana, lo que me llevó a un pequeño cuestionario, de una pregunta a la vez con varias opciones de respuesta. Empezó con las cuestiones más básicas y tontas del programa. Como había leído en internet por horas sobre el show y llegué a ver los episodios al menos 3 veces cada uno, las preguntas sobre datos desconocidos, miembros del elenco o la producción no fueron un problema para mí. Una mueca de orgullo se extendía por mi rostro cuando me felicitaban por cada respuesta correcta, y el menú desplegable volvía a abrirse con preguntas más desafiantes. Solo fue cuestión de un poco de memoria para sortear la última mitad. Correcto, increíble, o acertaste, eran algunos de los mensajes que me aparecían.
Una gran sensación y una ligera adrenalina me embargaban de pies a cabeza. Esto es pan comido, pensé yo, dentro de unos segundos seré rico. Todas esas emociones se esfumaron cuando ante mí se desplegó la última pregunta. ¿Cómo te llamas? Las dudas y el temor se me vinieron encima en ese instante. Si algo se me fue repetido hasta el cansancio era que jamás debía dar información personal a nadie, y mucho menos en la red. La clase estaba por terminar y debía darme prisa. Por un lado, la codicia por mi premio soñado me cegaba. Por el otro, estaba el creciente temor de ser descubierto infraganti a punto de poner mi nombre en una página salida de Dios sabe dónde. Si respondía, podría meterme en problemas, serios problemas. Me aterraba la sola idea de ser privado de la televisión o el computador, o de aplastarme por horas en el sofá a escuchar un largo sermón sobre la seguridad en Internet. Si no respondía, perdería la gran oportunidad de ganar 100.000 libras. Preso del pánico, miré a mi alrededor en busca de inspiración. No era un niño muy popular en esa escuela, por lo que apenas conocía un puñado de nombres. Y cuando esas palabras pasaron por mi mente, se me ocurrió, o así lo pensé yo, una idea magnífica. Usaría el nombre de otra persona. Mi primera opción fue mi mejor amigo. Si esto del dinero era cierto, sin duda lo entendería y compartiríamos la riqueza. Sin embargo, si llegaba a meterlo en problemas, lo tomaría como una traición. No quería preguntarle, pues temía que se burlase de mí si todo resultaba una mentira. Después me volví hacia el niño con gigantismo que se sentaba al fondo del aula. Pete era, en resumidas cuentas, el típico matón escolar que verías en alguna serie animada. Concluí que, si las cosas se ponían feas, no me importaría que él cargase con la culpa. Su historial de fechorías en esa escuela y la de veces que se había salido con la suya, haría ver cualquier cosa mala que le pasara como una merecida justicia kármica. Pero, por otra parte, de haber premio, sin duda se lo quedaría todo para él solo. El tiempo se me acababa y sabía que el precio de mi indecisión sería altísimo. Todo el mundo estaba guardando sus útiles escolares o cerrando las páginas donde habían estado perdiendo el tiempo para poder irse rápido a almorzar. Entonces, el nombre perfecto llegó a mi cabeza. Dexter. Dexter era el nerd de la clase. No pudieron ponerle un nombre mejor. Para hacerte una idea sobre él, era la clase de niño que le recuerda al maestro la tarea que dejó el día anterior. Teníamos un amplio repertorio de apodos para él. Einstein, Matilda, grabadora, diccionario, o ardilla, por sus dientes de conejo. No éramos muy creativos, pero nos parecía mejor que esa mierda de cerebrito. Ahora que me doy cuenta, estuve yendo a clases con un montón de estereotipos. Volviendo al tema, por muy inteligente y estudioso que pudiera ser, él era débil de carácter y muy manipulable, una mala cualidad que hacía de Dexter la víctima ideal. Podría convencerlo sin problemas de ponerse de mi lado y repartirnos el dinero. De otro modo, yo negaría cualquier conexión en el asunto. No me cruzaba mucho con Dexter, y yo no era el tipo de niño que metiese en problemas a los demás, por lo que nadie sospecharía de mí. Tecleé su nombre a toda prisa, lo que me llevó a una casilla a la cual pedía su dirección. Recordé que, días atrás, recibí un folleto de su fiesta de cumpleaños que aún guardaba en mi maleta. A nadie le importó. Habría sido un suicidio social haber asistido. Saqué esa cosa arrugada y mojada de refresco, y copié discretamente la dirección de su casa. Un mensaje de agradecimiento apareció y la ventana se cerró. Fue decepcionante, cuanto menos. Pero lo había hecho justo a tiempo, pues todos ya estaban saliendo en tropel en dirección al comedor. Hice mi mejor esfuerzo por no parecer sospechoso. Cerré todo y me fui sin ver hacia atrás. Pasaron las semanas, pero nada extraño ocurrió. No me atreví a preguntarle algo a Dexter, ya que no quería quedar como un idiota por haber caído en semejante trampa, y ni loco se me ocurriría confesarle que puse sus datos personales en un sitio web al azar. Se comportó igual que siempre durante esos días. Desde luego, intuí que no recibió ningún dinero. Era tiempo de aceptar que me habían engañado. Lo observé atentamente durante la hora del almuerzo desde entonces, esperando ver algún indicio de que había recibido dinero, pero solo sacó un par de sándwiches sencillos y una barra de chocolate. Eso sí, se le veía nervioso. De vez en cuando levantaba la cabeza y miraba en todas direcciones.
Podías notar la parte blanca de sus ojos incluso a 4 mesas de distancia. Luego, se encogía y seguía comiendo como si nada. Pensé que solo se mantenía alerta de niños que quisieran molestarlo. A fin de cuentas, era el blanco favorito de los matones. 3 semanas después, las cosas cambiaron. Y no para bien. Sus calificaciones comenzaron a bajar. Le decíamos biblioteca andante por una razón, sabía datos que ni los maestros conocían. Incluso los más idiotas de la clase no tardaron en notar que Dexter se estaba quedando atrás a un ritmo alarmante. Su comportamiento también se volvió errático e impredecible. Arremetía contra otros niños si se le acercaban demasiado o lo tomaban por sorpresa. También sufría ataques de pánico, aparentemente al azar, y había que llevarlo afuera para poderlo calmar. Esto nos empezó a preocupar a todos. En especial, a mí, pues estuve seguro de que esto había sido mi culpa. Lo primero que pensé fue en que todo sucedió luego de que pusiera sus datos en esa ventana emergente. Naturalmente, se lo conté a mi madre. Lo del comportamiento de Dexter, no lo de sus datos. Ella, luego de pensarlo, se sentó junto a mí y me contó algo que me pareció bastante interesante. Con la mayor ligereza posible, me dijo que él era un tanto especial. Tendía a comportarse así de vez en cuando porque tenía autismo de nivel 1. Más tarde, supe que se lo diagnosticaron justo en la cúspide del espectro, por lo que solo requería atención leve y aún podía asistir a la escuela con el resto de niños, algo que sus padres aceptaron rápidamente. Fue fácil de digerir para mí y, por peor que esto suene, me alegré de saber que sus ataques no eran culpa mía. El tiempo pasó, y Dexter empeoró. Se veía exhausto, pálido y ojeroso. Ya no me sentía mal por lo de sus datos o sus ataques, sino por sus padres. Era incapaz de imaginar cómo sería para ellos tener que lidiar con esto, ahora que los ataques se daban a diario. Pero, simplemente, traté de aceptar las cosas como eran. Me negué a considerar otra posibilidad más allá de un simple autismo. Era cada vez más difícil mantener a Dexter bajo control. Normalmente, no aguantaba más de 10 minutos en la clase antes de que lo mandasen afuera. Después de todo, no importaba. Ya no se perdía de nada. Solo se quedaba quieto, viendo la ventana con los ojos bien abiertos, lo suficiente para ser incómodo, hasta que pegaba el grito en el cielo y tocaba arrastrarlo a la salida. A este punto, se había vuelto lo bastante molesto como para que alguien de verdad quisiera ayudarlo cada vez que ocurría. Y entonces, un día, Dexter no fue a clases. De hecho, jamás volvió a la escuela. Cuando cuestioné a mis padres sobre esto, todo lo que hicieron fue guardar un silencio absoluto. Les pregunté a mis compañeros, pero sus padres les habían respondido a todos de forma similar. Si no se callaban, solo decían que no había nada de lo cual preocuparse. Una semana después, con las preguntas hasta el cuello, nuestros padres cerraron el tema diciendo que Dexter fue trasladado a una escuela de educación especial que pudiera adaptarse mejor a su condición. No todos nos tragamos el cuento, pero se difundió tanto que no tardamos en darlo por sentado. Ahora bien, no estaría escribiendo esto si ese fuera el final de la historia. Descubrí la verdad hace solo unas semanas. Dexter nunca se mudó. Fue secuestrado. Dejaron en su cama una nota con letra rayada y apenas legible que decía: Dexter es un niño codicioso, Dexter es un niño codicioso, Dexter es un niño codicioso, una y otra vez. Se llevó a cabo una búsqueda silenciosa por todo el pueblo para dar con él. Mientras registraban la zona industrial, encontraron su cuerpo en un almacén abandonado. El cadáver estaba relleno de monedas y billetes, recientemente robados de un banco. Aparte de lo antes dicho, encontraron signos de, bueno, creo que ya he contado suficiente. Se decidió ocultárselo a los niños para evitar el alarmismo y el trauma. Además, decirnos esto no iba a mejorar la seguridad precisamente. No fue un secuestro aleatorio. Hubo pruebas de sobra para demostrar que fue premeditado, planeado y aislado. Sin embargo, nunca pudieron dar con un motivo. Excepto por lo que sé. Ahora, desearía ser yo quien hubiese estado en ese almacén.